en donde D nuevamente es depreciación y la C es igual a costo. El 2 es una constante y ese es lo que vamos a nosotros realizar al final, que es multiplicar la tasa por 2. Es una constante, es un 2 por la doble tasa, que de ahí como que se genera ese nombre. Y con estas dos vamos a establecer nosotros ese porcentaje. ¿Qué datos necesitamos según nuestra fórmula? El costo total sin restar valor residual. Entonces vamos a traer lo que nosotros habíamos calculado en lo que habíamos hecho del cálculo de depreciación, que eran 311,000. Acá tenemos este dato, 311,000. No vamos a tomar lo del valor residual y vamos a, porque lo que vamos a hacer es, con el cuadrito, lo vamos a establecer a un valor en libros de cero. Entonces no vamos a tomar acá esto en anaranjado. En los métodos anteriores, si ustedes se acuerdan, siempre llegábamos al dato del valor residual. En este método específicamente, como es el aceleramiento, lo vamos a dejar en cero, su valor en libros. Entonces, el costo, que vamos a necesitar son los 311,000, que aquí solamente incluye, eh, el costo de la maquinaria y los gastos de instalación. El número de años de vida útil, ¿de cuánto es este ejercicio? 5 5 años. años. De 5 años, ¿verdad? Entonces ahí tenemos y vamos a hacer esa división. El costo total dividido el número de años y nos va a dar 62,200. Esa es la depreciación para este método. Esta depreciación es, sobre cada año la que vamos a tener. Aquí voy a tener yo nuevamente, que realizar este cálculo para establecer mi fórmula de la tasa. Esto que acabamos de hacer es de esta fórmula que tenemos aquí, de la primera. Ahora vamos a hacer la segunda, que es la tasa. ¿Cómo voy a determinar yo la tasa? Primero teniendo mi costo total, que son los 311,000, y voy a dividir lo que es la depreciación dividido el valor depreciable. Entonces acá voy a tener, estos 62,000, que es la depreciación, 62,200. Por si a veces les digo solo 62,000 y no les digo todo lo demás, espero me entiendan que es este valor. O algún otro que sea de varios decimales, va, para no decirlo todo. Entonces aquí voy a tener estos 62,200 de depreciación dividido el valor depreciable, que es 311,000, y me va a dar un 20%. Con esto yo estoy estableciendo la tasa del 20%. No lo voy a marcar con negrito. ¿Estamos bien ahí con ese 20% que sacamos? Sí, gracias. Ok. No, yo no, yo entendí. Vean pues. Aquí vamos a sacar, la segunda fórmula, que es, el de la tasa. Para la tasa vamos a necesitar lo que es el costo total, que de nuevo son los 311,000, y vamos a necesitar el valor de la depreciación, que son estos 62,200. Aquí yo ya no lo puse, pero si quieren lo vamos a poner otra vez para que veamos que es una división. Ay, no, es al revés. Es así. Esa es la fórmula que nosotros vamos a esa es la operación, perdón, que nosotros vamos a hacer. Vamos a tomar los 62,200, que fue la depreciación, que es la de acá, dividido el costo, que fueron 311,000, que es el costo total de la maquinaria, y me da 20%. Y ahora sí, Eh, sí, gracias.
Ok, nos falta un último paso, que es multiplicarlo solo por 2, porque así nos dice nuestra fórmula. Y el valor que hayamos establecido de la división de D dividido C, lo multiplicamos por 2. Entonces, el 20 lo multiplicamos por 2 y nos da 40%. Entonces, esta es nuestra tasa a la que nosotros vamos a estar trabajando. La depreciación. Estamos bien con ese 40%, entonces ahora trabajemos nuestra tabla del método tasa doble decreciente. De igual forma vamos a establecerlo del año 1 al 0, del 0 al 5, perdón, del 0 al 5. Y vamos a empezar a llenar nuestros datos. Por ejemplo, aquí siempre habíamos hablado de que el año 0 pues no tiene ningún valor depreciable, tasa tampoco, depreciación anual tampoco, acumulada menos, y solo vamos a ir a traer nuestro valor en libros, que son los 311,000 aquí. O si lo quieren sacar de acá, acá está más cerca, ¿va? 311,000. No sé si alguien iba a hablar. No, solo quiero ver algo acá. ¿Qué tenía aquí? Me acuerdo que lo hice. No iban a hablar. Bueno, entonces veamos pues. Ya aquí pusimos los datos del año cero. Valor en libros, 311,000. El valor o costo no depreciado va a ser el mismo porque al año cero pues no ha transcurrido ningún tipo de, no ha sufrido algún tipo de cambio ese valor. Entonces vamos a traer 311,000 de valor en libros para el año uno. Nuestra tasa que ya determinamos es del 40%. Y vamos a sacar nuestra depreciación anual mediante una multiplicación, valor o costo no depreciado por la tasa. Y tenemos entonces una depreciación anual de 124,400 mediante este método de la tasa doble decreciente. Depreciación acumulada, tal cual lo hemos venido trabajando con los demás métodos. Depreciación acumulada anterior más la depreciación anual. Y nos da lo mismo, ¿verdad? Porque todavía en el año cero, pues no hay ningún valor. Y valor en libros, para este año uno va a ser el valor en libros anterior menos la depreciación anual. Aquí acuérdense que siempre es sobre esta columna de depreciación anual. Y nos da 186,600. Este es un último saldo, si lo queremos llamar así, al año uno. Al año uno tuvo una depreciación anual de 124,400 y un saldo final de valor en libros de 186,600. Entonces, este último saldo va a ser el nuevo del valor o costo no depreciado al año 2. Esos 186,000 los estoy extrayendo de esta columna, valor en libros. La tasa va a ser la misma. Y acá, a partir de esta columna para acá, ya va a ser la misma operación. No sé si estamos claros aquí con esto. ¿De dónde estamos trayendo datos? ¿Estamos bien? Vamos a hacer el último solo para que miremos. Uy, ¿esto por qué es? Vamos a hacer este del 5 solo para que veamos. Les decía que el valor o costo no depreciado va a ser el saldo anterior del valor en libros, entonces son estos 40,000. Para la tasa sigue siendo la misma del 40% y de depreciación anual lo voy a multiplicar el valor o costo por la tasa, que es el porcentaje, el 40. Entonces me va a dar 16,122.
depreciación acumulada. Aquí, si ustedes se dan cuenta, fue variando porque voy a tomar mi depreciación acumulada anterior más la depreciación anual del año que estoy trabajando. Entonces, aquí, esta fórmula es una suma. Da 286.816. Y el valor en libros va a cambiar de valor en libros saldo anterior, y la fórmula acá es menos. Ahí se acuerdan, aquí es más y aquí es menos. Entonces voy a tener 40.000 menos los 16.000 depreciación anual, y me va a quedar un saldo de 24.183.36. ¿Todos quedamos en ese dato? Sí, Gracias. Entonces miremos aquí. Yo al principio les indicaba que el valor en libros, lo que realiza este método es dejarlo en cero. Sin embargo, aquí no se está cumpliendo todavía, pero sí lo vamos a realizar. Lo vamos a realizar mediante un ajuste. Este ajuste nos indica como la parte teórica, si lo quieren ver así, que lo vamos a estar repartiendo en los últimos 2 años. ¿Por qué lo repartimos en los últimos 2 años? Porque, y lo repartimos en la columna de depreciación anual, porque según la teoría, la depreciación anual, pues conforme el transcurso del tiempo o de los años, la maquinaria va perdiendo su capacidad. Entonces, por ejemplo, yo les decía a los del otro salón que cuando inicia en el año 1, pues la capacidad de la maquinaria es del 100, ¿verdad? Conforme el transcurso del tiempo, al año quinto va como perdiendo y va trabajando solo como que al 20%, suponiendo ese ejemplo a que es de un 20%. Entonces, nuestra depreciación anual, viéndolo en términos de valores, va a ir en disminución. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, 124.000 es mayor y va disminuyendo, ¿verdad? El ajuste que realizamos en los dos últimos 2 años es porque si yo hiciera ese ajuste en este último año, no estaría cumpliendo como con esa parte, porque entonces yo mi valor en libros de 24.000 más los 16.000 me va a dar de depreciación anual al quinto año de 40.000, cosa que no estaría correcta porque de 26 vuelve a subir. Eh, y pues les decía yo, ¿verdad? Que la depreciación, la teoría de la depreciación es que sufre, que es un desgaste, que va en disminución y todo eso. Entonces, el ajuste lo voy a realizar en estos últimos 2 años, en el cuarto año y quinto. Entonces, eso solo fue como un ejemplo que les quería poner ahí. ¿Qué ajuste es el que vamos a realizar? Vamos a realizar un ajuste al último saldo. ¿Cuál es nuestro último saldo? El del quinto año, que son los 24.183.36. Si yo les digo a ustedes que lo vamos a repartir entre o de esos 2 años, ¿cómo lo harían? ¿Qué estarán pensando de cómo hacer esa repartición, si lo queremos ver así? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Será que se lo metemos todo al cuarto año o lo multiplicamos por o una cuestión así? ¿Qué dicen ustedes? se podría trabajar de dividir en dos partes iguales. O si tiene que ser por algún porcentaje en sí, según la participación que tenga cada último año. ¿Quién dijo eso? Wendy Martínez. Sí, fíjate que
Lo que decías está correcto. Ahí este no es. Lo que decías está correcto. Trabajarlo en partes iguales. Porque estamos haciendo una tabla doble decreciente y porque lo vamos a repartir dentro de estos 2 años, lo vamos a dividir dentro de 2. Entonces vamos a tener 24.183.36 dividido 2 y me va a quedar un valor a repartir en cada año de 12.091.68. Este saldo que vamos a ajustar en cada año, se lo vamos a tener que sumar a lo que hemos realizado. Aquí lo que creo que se me pasó decirles es que primero lo hacemos tal cual lo venimos haciendo. Calculamos estas dos fórmulas y lo trabajamos al 40% y hicimos toda nuestra tablita tal cual, ¿verdad? Ahí no va a haber pierde. Hay alguien que tiene encendido su micro, porfa, que Educativo. disculpen. Les venía diciendo que estamos trabajando y lo vamos a hacer tal cual, con el porcentaje que nos indica, con la multiplicación, con la suma para esta columna y con la resta de esta columna, así como lo hicimos. Teniendo esto, pues establecimos este valor o último saldo de 24,000. Y lo que decía Wendy es correcto, que lo vamos a repartir como lo vamos a repartir dentro de 2 años, lo vamos a dividir dentro de 2. Entonces estos 12,000 son los que van a ir de más en la depreciación anual del cuarto año. Digo del cuarto porque este es el primero que está, ¿verdad? El año 4. Entonces acá únicamente a la depreciación anual yo le voy a sumar los 12.991, perdón, .68. Y me va a quedar entonces una depreciación anual de 38.962.08. La depreciación acumulada cambia, sí, porque afectamos la depreciación anual y el valor en libros también, 28.213.92. ¿Qué pasa con mi quinto año? Si ustedes se dan cuenta, en mi quinto año todavía tiene un saldo de 16.928.35, que lleva inmerso estos 12,000. Porque aquí solo en el cuarto año solo sumamos la primera parte de 12,000. Ahora la otra parte o sea, los otros 12,000 van dentro de estos 16,000. Y como lo que este método quiere es llevarlo a un saldo cero, todavía hay una parte proporcional o una parte, ¿cuánto sería? Todavía hay 4.836.67 para que llegue a su saldo cero de más, si lo queremos ver así, a este año, a este quinto año. Entonces, como ya no hay otro año para repartirlo, lo que voy a hacer es tomar los 16.928.35 y que ya trae los 12,000 de lo repartido y los 4,000 lo voy a sumar a la depreciación anual del último año. Entonces, hago lo mismo que hice con el cuarto año, se lo sumo. Aquí yo en la fórmula de Excel lo pongo en paréntesis para que no me dé la operación aritmética incorrecta. Entonces, solamente se lo sumo, 16.928.35. Y ya me va a quedar entonces una depreciación anual de 28,000, una acumulada de 311,000 y el valor en libros de 0. ¿Estamos bien ahí? Rick, perdón, solo me quedó duda. Los 12.091.68 se los sumó solo al tercer y cuarto año, ¿verdad?
¿O Es solo al cuarto? solo al cuarto, primero Ok. solo al cuarto año, sí. Y los 16,000 se le suman al quinto año. Si en dado caso nos quedara sobrante todavía. Sí, siempre, eh, no sé si decirles siempre, pero por lo general siempre les queda lo mismo, estoy diciendo, un saldo, porque estos 24,000 que había repartido, todavía quedó esos 12,000. Entonces, como que sí le queda acá esa otra parte, entonces siempre se la va a sumar al último año. Ah, ok. Muchas gracias, Rick. Ok, no sé si alguien más tiene duda o lo repetimos. ¿No puede repetirle, porfa? Sí, Lick. Sí, Lick, porfa. Ok, ahorita voy, permítanme un rato. Vamos a ver aquí, lo voy a borrar para que... no, no lo voy a borrar todavía. Solo voy a quitar esto y vamos a hacer como que no lo hemos hecho todavía. Así es como lo hicimos normalmente, les decía. Lo vamos a trabajar tal cual nos esté dando los datos con el 40%, que este ejercicio nos dio 40, ¿va? Pero puede ser otro porcentaje, entonces va a ir cambiando acá. Eh, Traemos nuestro valor en costo, nuestra depreciación anual, lo acumulado y el valor en libros. Finalmente a nosotros nos queda este saldo de 24,183. Como este método lo que busca es dejar su valor en libros en cero, lo que vamos a hacer es un ajuste. El ajuste lo vamos a realizar en los últimos 2 años. Entonces, este saldo lo voy a repartir en 2 años, entonces igual dividido dentro de 2. Entonces, por cada año le va a corresponder 12,091. Como yo estoy indicando que es para los últimos 2 años, pues el último es el quinto, pero antes de ese está el cuarto, entonces lo voy a iniciar en el año cuarto. Esto que tenemos acá no lo cambiamos, se queda de la misma forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra columna de depreciación anual y le vamos a sumar al cuarto año el valor o el ajuste que vamos a hacer, que nos dio 12,000. Entonces, ese valor de 26,000 que ya estaba en ese cuarto año, le voy a sumar 12,091,68, que está aquí. Acá me da esta cosa. Voy a escribir igual que lo hice anteriormente. Aquí lo que hice fue sumarle los 12,000 que traía yo aquí. ¿Se dieron cuenta? Perdón. Es que aquí lo que hice fue... Aquí solo lo jalé de un solo. Voy a escribir porque nos da como errores ahí en la fórmula porque está vinculado. Este es nuestro saldo que voy a repartir, los 24,000. Lo voy a repartir dentro de 2 años, entonces lo divido en 2. Son los 12,000 que ya les había dicho, 12,000. Entonces lo voy a repartir en mis últimos 2 años, que son el año 4 y 5. En el año 4, en la columna de depreciación anual, ya trae una depreciación de 26,000 quetzales. Entonces aquí únicamente le voy a sumar los 12,000 que le corresponde porque ya lo repartimos con ese ajuste y le sumo los 12,091,68. Ahí finalizó ese cuarto año y quedó. ¿Qué sucedió con el quinto? Con el quinto año ya había un valor o costo depreciable de 28,000 que nos cambió
al 40%, una depreciación anual de 11,000, la depreciación acumulada, y siempre me sigue quedando este saldo de 16,098.35. Como lo que busca este método es dejar en cero el valor en libros, lo que voy a hacer es tomar estos 16,928.35 y se los voy a sumar de nuevo a mi depreciación anual de ese último año. Entonces se lo sumo, 16,928.35, para que ya me dé un valor en libros de cero. ¿Estamos bien ahí? ¿Está como más claro? Sí, Lick, gracias. Ok, muy bien. Gracias, Lick. Lick, disculpa, yo Entonces, tengo una duda. sí, En el caso que nos viniera este ejercicio, tenemos que dividirlo. Nos van a decir el tiempo en que tenemos que distribuir el restante o siempre lo hacemos en 2 años. ese sí se hace sobre 2 años, porque son Solo sobre los 2 años. últimos. Sí, son los Ok. últimos. Gracias, Lick. Ok. A menos que les dijera el ejercicio, por ejemplo, que se haga el ajuste en los últimos 3. De lo contrario, siempre es sobre los últimos 2. Porque si lo hace sobre el 3, por ejemplo, va a llegar aquí y le va a quedar como que tal vez aquí el 0. Y ese otro año tiene una depreciación todavía que viene trayendo. Entonces es lo recomendable, o lo que se hace siempre es sobre los últimos 2. Ok, Lick, gracias. Ok. Vamos bien ahí, nos quedó a todo 0. Y con esto, pues, nos damos cuenta que lo que indicaba la depreciación se cumple, de que la depreciación va a venir en disminución, porque de 124,400 va bajando conforme el año hasta llegar a una depreciación anual de 28,000. Caso contrario, lo que les indicaba, que si lo hacen a los 3, por ejemplo, tal vez acá vuelve a subir, cosa que no es factible, ¿verdad? Porque la depreciación siempre va a ir en disminución, ya que se traduce en que es un desgaste conforme el paso del tiempo. Hacemos los cálculos que ya venían acá, o bueno, acá tal vez varió y no nos damos cuenta porque ya está formulado, pero cuando es a mano, por ejemplo, como ya traíamos una parte de depreciación acumulada aquí, que era los 282 más esto, pues nos quedaba aquí como que de menos. Entonces tenemos que volver a hacer esa operatoria ya con estos datos de 282 más los 28,000, y ya nos da los 311,000. Aquí, como les digo, como ya estaba formulado, en automático lo cambia, pero cuando es a mano, sí tenemos que estar sumando o recalculando de nuevo estos dos últimos, no todos, sino que los últimos 2, porque es ahí en donde se hizo el ajuste. Y ya con eso ya nos da el saldo 0. Lick, y eso se hace así porque al llegar a los 5 años de vida no quedó en saldo 0 el valor en libros. Sí, es correcto. Haciéndolo a esta doble tasa decreciente, se está acelerando, sin embargo, no se está llegando a un saldo 0. Y para llegar al saldo 0, lo vamos a hacer mediante ese ajuste, que era lo de repartirlo en 2 años. Ya con ello ya nos queda el saldo 0. Si por Y alguna... habrá, perdone, y habrá alguna oportunidad donde, ¿qué le iba a decir? Donde sí queda en saldo quede 0 0. y no hay necesidad de hacer toda esta operación, o siempre queda como un sobrante. Creo que puede darse el caso de que si nos quede un saldo 0 de una vez, entonces ahí no habría ningún problema y ahí terminaría como que el ejercicio. Pero normalmente este método sí siempre conlleva un saldo menor, porque es lo que se está haciendo solamente es
una, una aceleración. Entonces, como que siempre sí nos queda ese saldo. Entonces, para ya llevarlo nosotros al último saldo cero, lo vamos a hacer mediante ese ajuste. Gracias, Lick. Ok, estamos ahí. Y si no hay duda de esto, vamos a finalizar este tema, no la clase, todavía no. Vamos a finalizar el tema y vamos a ver una parte de el otro tema. Es un tema nuevo. No sé si, si tomaron datos y todo ahí. Ahorita les voy a compartir el nuevo. Lick, una consulta, ¿este Excel nos lo va a subir? ¿O ya está dentro de la plataforma? Sí se les va a compartir el documento. No sé si en Excel, la verdad, pero sí se les comparte para que lo tengan ahí todo. Gracias, Lick. Ok, ahorita voy a irme a... Este fue el que me pasó la licenciada para que está como a lo que teníamos que llegar y es lo mismo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver este este tema. Este es un tema nuevo. Creo que solo vamos a llegar a la parte de la, de la teoría, no hasta lo práctico, porque en el otro salón ahí llegamos y para no adelantarnos mucho. Este tema es nuevo, es así como cortito y es arrendamiento versus compra mediante un préstamo bancario. Vamos a ver esta partecita que es teórica para ya después al ver el caso, el enunciado, ya podemos tener como ahí unos aspectos así básicos de lo que vamos a trabajar. Arrendamiento versus compra, la teoría acá lo que nos indica es que vamos a tener estas dos alternativas y que al final, después de todos los cálculos realizados, vamos a establecer cuál es la mejor alternativa para el arrendatario. Si tomar ese arrendamiento o comprar el equipo, cuando no es equipo, sino comprar un bien o un activo fijo. ¿Cuáles pueden ser esos bienes o activos fijos? Pues pueden ser un equipo, maquinaria, terreno, ¿qué otra cosa? Herramientas y todo eso. Entonces, el caso que vamos a estar trabajando se trata sobre una maquinaria y ya vamos a ir desglosando toda esa parte de los datos. Vamos a ver qué es el arrendamiento, así pequeñas definiciones, y nos indica que arrendamiento es el acuerdo entre dos partes, en el cual una de ellas es propietaria de un bien que a través de un acto jurídico entrega a una segunda persona para que haga uso de él durante un periodo estipulado. A cambio, deberá de pagar una determinada renta periódica. El arrendamiento entonces se traduce en una renta periódica. Se hace a través de un acto jurídico, que este pues es conocido así como por un contrato, en donde se estipulan todas las cláusulas. Así como indica acá, pues va a estar estipulado el periodo, va a estar estipulado el pago de la renta, va a estar estipulado algún otro tipo de costo de instalación si hubiera, y todos esos aspectos que debe de cumplir. Nosotros de este lado pues únicamente lo vamos a estar viendo como la parte operativa o financiera, si lo quieren ver así, y no tanto de la parte legal. ¿Quiénes son los participantes en el arrendamiento? Va a existir un arrendador, que es la persona que tiene el bien o el dueño de ese bien, el cual le entrega en arrendamiento a una segunda persona a través de un contrato. El arrendatario, si no lo queremos ver así como que en nuestro caso, seríamos nosotros, porque es la persona que a través de ese contrato específico va a obtener un bien en arrendamiento.
el cual gozará de los beneficios o servicios para que para que su uso sea compensado mediante ese pago de renta durante un periodo predeterminado en el contrato. Entonces, aquí lo que va a estar realizando el arrendatario, como les decía, si nos ponemos nosotros en esa parte, es estar realizando esos pagos de renta y en beneficio vamos a tener nosotros el alquiler, creo que se puede decir, de ese bien en el tiempo que se esté estipulando, así como lo vimos en el tema anterior, no sé, decía que es sobre 5 años, sobre 10 años, aquí también vamos a trabajar en años. Tipos de arrendamiento. Los tipos de arrendamiento que pueden existir son primero el contrato de arrendamiento operativo, el segundo, contrato de arrendamiento financiero. El primero nos dice que es aquel en donde el arrendador goza de los derechos absolutos del bien, al igual que incurre en los riesgos de la propiedad, sin que se le pueda capitalizar parte de las cuotas o rentas del arrendatario, del arrendamiento, perdón, del arrendamiento. El segundo tipo de arrendamiento es el financiero. En este dice que es similar al anterior, pero la variante es que se puede capitalizar de acuerdo a lo establecido en el contrato, las cuotas del arrendamiento y si se posee una opción de compra de primer orden. Es lo que nos indicaba aquí que se puede capitalizar. Es decir, que al final del periodo, por ejemplo, si el arrendador nos indica que lo vende y que de nuestra parte o del lado de la empresa está interesado en comprarlo, lo puede hacer. Por eso indica que es una compra de primer orden. Estas cuotas o rentas cubrirán el costo de venta del bien, el costo financiero y los gastos de administración que se incurran. Gastos como los gastos de instalación o los gastos de organización de ese bien en el que se va a estar incurriendo. Hay unas características aquí que las vamos a ver. No sé si alguien iba a hablar, escuché por ahí un sonido. Vamos bien, entonces miremos las características. Las características dice que es una obligación y una carga financiera fija, sin olvidar que en la planificación del efectivo se debe de tomar en cuenta el monto de las cuotas a pagar, las fechas en que debe hacerse efectivas. La segunda característica es que permite pagos parciales anticipados con el propósito de cumplir en las fechas pactadas con las cantidades de la renta. La tercera es que a lo largo del periodo del contrato, la cantidad que se paga puede llegar a exceder el precio de compra del bien. Analizando estas características del arrendamiento, ustedes pueden indicarme que, por ejemplo, cuando trabajamos lo de los métodos de depreciación, lo hacíamos al número de años que nos decía, por ejemplo, al quinto año o 5 años de vida útil. Entonces estaba el 0, de ahí el 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, viendo las características y que ahí lo decía, por eso lo subí. ¿Qué creen ustedes que va a suceder con el año 0? ¿Están por ahí todavía? ¿No se han ido? Lick, ¿podría repetir la pregunta? Que por ejemplo cuando trabajábamos lo de los métodos de depreciación, teníamos del año 0 al 5. En este caso también lo vamos a hacer en los temas de arrendamiento, pero viendo sus características de acá, que nos decía que es una obligación, una carga, son pagos parciales,
y a lo largo del periodo la cantidad que se paga puede llegar a exceder el precio. ¿Qué creen ustedes que va a suceder con el año cero ahora que vamos a trabajar este arrendamiento? ¿Va a tener valores? ¿Por qué creen que va a tener valores? No, no, no. Por los intereses que habrá que pagar, ¿no? No, así como dice aquí, son pagos parciales anticipados. Entonces, por ejemplo, cuando se realiza el contrato, en el momento en el que se está realizando, se va a estipular ahí que los pagos son anticipados. Entonces, para ya tener el primer pago, se va a realizar desde el inicio, es decir, que desde el año cero. Entonces, aquí lo que va a suceder es que cuando trabajemos nuestra tablita, porque también es una tabla con número de años, el año cero sí va a poseer valor. Y ya lo vamos a ver en la parte práctica cuando la hagamos. Acá ya vimos las características que dice. Vamos a ver la siguiente. Dice las ventajas del arrendamiento. ¿Cuáles son las ventajas? Que su flexibilidad evita inversiones fuertes en activos fijos. Los bienes en arrendamiento no pueden ser rematados por los acreedores. El arrendamiento evita el riesgo de la obsolescencia. Aquí me preguntaban en la clase anterior que por qué esta era una ventaja. Y es que, por ejemplo, al finalizar el tiempo del arrendamiento, si fue a 10 años, la maquinaria que se haya arrendado, pues ya no nos pertenece a nosotros y la devolvemos, por decirlo así. Y, por ejemplo, esa maquinaria que la tuvimos nosotros 10 años atrás, posiblemente haya salido un nuevo modelo o con alguna nueva característica. Entonces ahí estamos mitigando ese riesgo de obsolescencia, porque si nosotros vamos a comprar o arrendar una nueva máquina, lo vamos a hacer pues con una máquina más nueva, más actualizada y todo eso. Otra ventaja es que se puede disponer de mayor capital de trabajo y que también crea un escudo fiscal ya que las cuotas son deducibles del ISR. Con este del ISR lo que vamos a tener acá es un ahorro fiscal y lo vamos a determinar con un porcentaje de ley en la parte práctica. ¿Alguien iba a hablar? Escuché algo. Sí, licenciado, sobre el tema que estamos viendo ahorita, el arrendamiento, dice, evita el riesgo de la obsolescencia. ¿Obsolescencia a qué se refiere, licenciado, en el arrendamiento? Sí, les indicaba que cuando usted va a iniciar el contrato de arrendamiento, es por un ejemplo sería tal vez con un equipo de computación, ¿verdad? Usted lo arrendó durante, ¿qué le digo? 10 años o 5 años. Al momento de que usted lo arrenda, pues lo va a tener en su poder esos 5 años y al finalizar ese periodo, pues le va a tocar que como que devolverlo. Entonces, al devolverlo a usted, está evitando ese riesgo de que ese Vi equipo de como que está cómputo entrecortado. ¿me escucha ahí? No sé si No, Lick, se los demás. escucha bien. Sí, Yo sí les- escúchale. Sí, Como va. tienen- Es la lluvia, licenciado, que en varios sectores está lloviendo recio. estamos bien, licenciado, se le escucha. Ok, está bien. Entonces, le decía que ese equipo que usted arrendó hace 5 años, posiblemente ahora que haya transcurrido, ya haya un nuevo equipo de cómputo que traiga más capacidad, un software diferente y todo eso. Entonces, el arrendamiento nos evita ese riesgo de que ese equipo que ese equipo de computación que nosotros tuvimos, como no, sí formó parte de nosotros, pero solo en esos 5 años, porque ahora que han transcurrido, usted puede arrendar un nuevo equipo de computación actualizado o comprar uno nuevo
cualquiera de las dos opciones. Entonces ese es el riesgo que uno está evitando con arrendar, porque al final sí fuimos dueños, pero durante cierto tiempo y no, no toda la vida. Entonces obsolescencia es como una desactualización que pueda existir en la maquinaria. Gracias, licenciado. Ok, les dije también que se puede disponer de mayor capital de trabajo y que crea un escudo fiscal, ya que las cuotas son deducibles de ISR. Ahora veamos un par de desventajas del arrendamiento, y es que el valor residual del bien no pertenece a la empresa arrendataria. En el arrendamiento de terrenos no se goza de la plusvalía de estos. Aquí específicamente nos dice de terrenos, porque los terrenos aumentan su valor conforme el tiempo. Y como al final no seremos dueños finales de los terrenos que arrendamos, por eso es que no vamos a gozar de esa plusvalía. La empresa arrendataria no goza de un respaldo de activos fijos y la pone en desventaja al ser analizada su posición financiera en un balance general, porque viéndolo de la parte del balance, nosotros sí lo tuvimos registrado, pero durante 5 años como arrendamiento, pero al finalizar el periodo, pues en el balance ya no puede figurar porque ya no es parte de nuestros activos fijos. Entonces, por eso dice que no goza de ese respaldo, porque ahí como que se dio por finalizado, y en arrendamiento, si no tenemos ningún otro, pues va a aparecer en saldos cero. Saldos ceros, o simplemente no se pone esa cuenta, ¿verdad? En el balance. Entre... Licenciado, podemos tomarle una captura a esas desventajas. Ok, ahorita se lo pongo Ahí ahí. está, gracias. Ahorita se la tomo. Listo, Eli, gracias. La positiva sí la sube, ¿verdad? Sí, la voy a subir despuesito. Pero de una vez, por si las quieren tomar, ahí están. Análisis, arrendamiento o compra. Aquí entra un poquito ya la parte práctica, porque la función de este tema es indicarle a la empresa cuál de las dos alternativas va a ser beneficiosa o adecuada para ellos. Sí, arrendar o comprar. Dice que uno de los enfoques más empleados para analizar la decisión de arrendamiento o compra supone que la comparación adecuada debería de ser entre arrendar y pedir un préstamo para comprar. Casi siempre la compra se da mediante un préstamo bancario, a menos de que la empresa pues posea una solidez y liquidez financiera, pues la puede comprar así como en efectivo. De lo contrario, siempre es mediante un préstamo. Entonces el arrendamiento es uno y la compra mediante un préstamo es la segunda alternativa. Este enfoque afirma que el arrendamiento es muy parecido a un crédito que requiere de una serie de pagos fijos, ya que en ambos casos el incumplimiento en los pagos puede provocar la bancarrota. El enfoque básico del modelo para el análisis de arrendamiento o compra consiste en calcular la ventaja neta de arrendar. Es decir, que aquí vamos a hacer primero esa parte, ¿verdad? Lo de arrendamiento. Esta compara el valor presente del costo de arrendamiento con el valor presente del costo de ser propietario del activo. Al decir propietario del activo quiere decir la compra mediante ese préstamo. Entonces vamos a comparar los valores presentes del costo de arrendar y del costo de comprar. Si el costo de propiedad del activo es mayor que el de arrendarlo, la ventaja neta es positiva y el modelo indica que el activo debe de ser arrendado. Es decir, que cuando yo ya tengo mi valor presente del costo de arrendamiento y mi valor presente del costo de la compra, si es mayor lo de arrendamiento, es esa la ventaja que va a tener. O sea, voy a recomendar o a indicar que la alternativa para la empresa va a ser la de arrendar. Aquí quiero como que
indicarles, ¿cómo decirles? Quiero indicarles que la comparación se está haciendo en costos. Entonces, si hacemos la comparación en costos, por ejemplo, ¿ustedes no han llevado métodos 3? No, Ya, Lick. No, licenciado. Ahí no, ¿verdad? En métodos 3 hay un tema de métodos gráficos y simplex. En eso se dan unos términos que son de maximización y minimización. Por ejemplo, cuando hablábamos de maximización, les indicaba que se refería a maximizar las utilidades o maximizar los ingresos. En el caso de la minimización, se refería a minimizar los costos, a minimizar los gastos o egresos. Entonces, como acá lo estamos viendo desde el punto de vista del costo, porque si se dan cuenta nos dice que son costo de arrendar y costo de ser propietario del activo. Cuando dice esto de propietario era lo de compra, ¿verdad? Costo de arrendar o costo de comprar. Entonces, cuando ya tengamos nosotros nuestros dos valores de costos, ¿cuál creen ustedes que va a ser la mejor opción en base a lo que estamos viendo acá? Les hago énfasis en eso, ¿verdad? En costos. ¿Será el que tenga el mayor costo la mejor alternativa o la que tenga el menor costo de alternativa? El menor costo, licenciado. El menor costo, ¿verdad? Menor costo. Ajá, es correcto. Entonces acá nos decía que es mayor, pero lo vamos a, tal vez llegue a como confundirnos un poquito, porque dice mayor, pero sí lo que estamos viendo o evaluando acá es el costo. Entonces, el que tenga el menor costo de las dos alternativas es la que nosotros vamos a recomendar que es adecuada. Si en el arrendamiento me da menos costo, esa es la alternativa adecuada. Si por el contrario me dio menos costos en la compra, esa es la que vamos a recomendar a la empresa. Siempre vamos a hacer eso. Vamos a hacer un cálculo para arrendamiento y otro para compra. Y el de menor costo es el que vamos a nosotros indicar que es la mejor. De ahí tenemos valor del dinero en el tiempo. Nos dice que el dinero pierde poder adquisitivo debido a variables macroeconómicas. También que el valor del dinero disminuye. Nominalmente es lo mismo, pero representa menos valor. Y que un quetzal de mañana valdrá menos que un quetzal de hoy. Es un riesgo. Pues en esos riesgos pues están los riesgos inflacionarios y los de las políticas fiscales y todo eso, ¿verdad? Acá nos dice que el análisis que se realizará en el tema de arrendamiento se basa en el hecho de que el dinero sufre un cambio en su valor a través del tiempo. Y como está sufriendo ese valor, ese cambio en su valor, nosotros los valores que vamos a registrar, lo vamos a traer a un valor presente para saber realmente ese valor que va a tener cada uno de los montos que nosotros calculamos. Ese lo vamos a realizar mediante un porcentaje que nos indiquen y con ese porcentaje vamos a sacar un factor. Ese factor es el que se llama factor de actualización o el factor de valor presente. Ya que lo veamos en lo práctico, nos vamos a dar cuenta cómo se trabaja y ya se los voy a estar explicando así ya de forma detallada. Aquí tenemos el ejemplo práctico, que ahorita solo le vamos a dar como que ese vistazo, porque acá nos quedamos en el horario anterior y ya el día martes lo vamos a empezar a hacer en un Excel. El ejemplo práctico consiste en analizar estas dos alternativas. La primera es la de arrendar y la otra la de comprar un activo mediante la obtención de un préstamo bancario. ¿Qué datos tenemos para la alternativa 1 de arrendar?
nos dan los datos de que es de una maquinaria en cuotas anuales anticipadas. Acá nos indica. Son iguales y consecutivas para los próximos 10 años. Si se dan cuenta, acá nos está dando el tiempo que va a ser a 10 años. La empresa arrendadora cobra una tasa de interés del 10% y al final del contrato se estima un costo por ejercer la opción de compra de 1,000 quetzales. Acá nos está diciendo que si el arrendador le interesó como que la maquinaria y quiere comprarla, por eso es que la va a estar comprando al final del contrato por un valor de 1,000 quetzales. Y nos da el valor de la maquinaria, que el valor es de 80,000 quetzales. La alternativa número 2 nos indica que va a comprar el activo. La alternativa 2 es la compra del activo, para lo cual se solicitará un préstamo bancario, pagando el 10% de capital anual, a una tasa de interés del 15% a una tasa del 15% de interés. Y dice que al utilizar esta opción será necesario incurrir en costos de mantenimiento por 2,000 quetzales anuales. Acá nos está dando los datos del préstamo bancario, porque se recuerdan que dijimos que para la compra es mediante ese préstamo. También nos está dando un dato de costos de mantenimiento, 2,000 anuales, y el valor del activo pues siempre va a ser el mismo de 80,000 porque es la misma maquinaria. Aquí, si se dan cuenta, nos está dando datos de depreciación, que la depreciación se habrá de calcular aplicando el método de línea recta, o el método que vimos de primero. Pues está sencillo el método que les pusieron aquí, porque es el método A que vimos. Ahí se acuerdan de cómo lo hicimos, porque ya lo vimos en clase. Está fácil, la verdad. Solo toman el valor del activo y lo dividen dentro del número de años, porque así fue ese método, línea recta. Y también nos da otros datos que dice que es importante mencionar que en cada alternativa deberá de pagarse el 25% del ISR, que fue lo que vimos del escudo fiscal, y que la empresa requiere una tasa de rendimiento del 15%. Esta tasa de rendimiento es lo que les indicaba del factor que vamos a llevar al valor presente, cada uno de los montos que vamos a establecer a una tasa del 15%. Este sería el caso que vamos a estar trabajando. Acá dice ejercicio individual, que utilizando los mismos datos, ustedes lo van a realizar, pero ya no a 10 años, sino a 5 años. Entonces, hasta que veamos este caso y ya lo tengamos resuelto, les va a quedar de tarea ese ejercicio para que lo practiquen. Ahora bien, ya esta es la última que vamos a ver. Para el préstamo específicamente, vamos a tener que ver, no, perdón. Sí, es esta. Para el préstamo vamos a ver que vamos a tener que realizar, a tener que calcular, perdón, una cuota nivelada, que son para los pagos. Entonces, para determinar la cuota nivelada es mediante esta fórmula. Vamos a primero a realizar esta cuota, a esta fórmula, en donde nos indica que CN es igual a cuota nivelada, que es esta parte. Es igual a el capital, y vamos a realizar toda esta operativa que está dentro, en donde I significa tasa de interés y N el número de periodos o de años. ¿Alguien quiere hablar? Acá la observación que nos hacen es que el 1 es una constante. Entonces acá vemos que en el denominador tenemos 1 menos, entre paréntesis, 1 dividido, 1 más la tasa de interés elevado a n. Entonces estos 3 unos son una constante, siempre van a ir en nuestra fórmula. Lo que va a estar cambiando es el capital y la tasa de interés y el número de periodo de años. Entonces, si ustedes quisieran adelantarse un poquito ahí,
prueben aplicar esta fórmula, que va a ser cuota nivelada es igual a C, que es el capital. El capital son ¿alguien me puede decir cuál va a ser nuestro capital aquí? El valor del préstamo, Lick. Del préstamo, ¿cuál es el valor? Los 80,000. Ese es el valor del activo. Sí, el valor del activo son 80,000 para el préstamo. Entonces acá C van a ser los 80,000, que también se puede traducir en el valor del préstamo, ¿va? Porque nuestro préstamo es del 100% sobre el valor del activo, que viene siendo lo mismo, los 80,000. De ahí vamos a tener la tasa de interés que nos indica acá que es del 15. Perdón, acá sí, del 15. Y de ahí vamos a tener estas constantes de 1 más nuevamente la tasa de interés elevado, esta n es elevado a esto que está en corchete, en paréntesis, elevado al número de años, que acá nos decía que es de 10. Entonces, para los próximos 10 años aplica para la alternativa 1 y 2 y vamos a nosotros establecer nuestra cuota nivelada. Eso es como lo primerito que vamos a estar realizando para la próxima clase y con eso finalizamos esta presentación para ya entrar de lleno a la práctica el día martes. No Sí, sé si... disculpe la asistencia, ya la pasó. No, ahorita lo voy a pasar, ya lo tenía aquí listo. Ahí está. Por favor, llenen su asistencia. No sé si